Bienvenida. Puedes empezar tu compartimiento que se llama Las pérdidas y el valor que nos da el programa para superarlas. Ujú, Bienvenida, es todo tuyo el escenario, digamos. gracias. Bueno, mi nombre es Iracel y soy codependiente. Hola, Iracel. Hola. Bueno, pues les agradezco mucho el que me hayan invitado a compartir una parte de mi historia, mi historia como codependiente, eh, las pérdidas y cómo me ha ayudado el programa a mí a superarlas. Y primero les voy a contar algo de mi historia. Yo llegué a una agrupación. Yo milito en el grupo Llegamos a Crecer, que es solo de mujeres, ya hace muchas 24 horas en el programa. Yo llego sufriendo mucho por una relación con una pareja. Yo pensé que, bueno, cuando llego yo al grupo, me encuentro con que la que me dio la bienvenida, me acuerdo muy bien, hablaba solo hablaba de su hermano, hablaba de su papá, hablaba de su familia, y yo como que no entendí muy bien a qué horas me iban a hablar así de la pareja, ¿no? Yo llego a esta agrupación porque vi un cartel que decía: cuando amar significa sufrir, no es amor, es adicción, es codependencia. Y en ese momento estaba yo sufriendo mucho por esta relación con esta pareja. Y entonces llego al grupo y veo que no, pues que no hay, bueno, hay unos letreros que dice eh, que a medida que la recuperación avanza, el estar o no con la pareja deja de ser lo prioritario. Hay otro que dice que cuando te maltratan no te aman. Y bueno, yo con eso me quedo, o sea, con esos letreros que vi. No entendía yo muy bien cómo funcionaba esto del grupo, pero me quedé a pesar de que yo solamente escuchaba que hablaban de su familia. Este, Me quedé a pesar de que no entendía y a pesar de que todo el tiempo me ganaba la obsesión. Era mucha la obsesión con la que yo llegué al grupo, que así como yo me comparo mucho así en la literatura como con un alcohólico, un drogadicto, que solamente está viendo cómo le va a hacer para conseguir la droga. Yo solamente estaba pensando en todos lados cómo le iba a hacer para que él se quisiera quedar conmigo, para que me quisiera ver, para que me dejara ir a verlo a su casa, para hablarle, para buscarlo, todo el tiempo, desde que amanecía hasta que anochecía. Y al otro día en la mañana, así yo decía, bueno, ¿y en qué me quedé? Ah, sí, y otra vez, ¿no? Eh, yo en un viaje que hice con él, sentí mucho dolor, este, y yo me hinqué, así en el lugar donde estábamos, que era una playa, así, bueno, él no estaba conmigo en ese momento, yo me hinqué y le pedí así a mi poder superior que me ayudara porque yo ya no estaba, o sea, porque yo ya no podía con eso. A las 2 semanas me llegó un papelito, bueno, no, fui a un evento en el World Trade Center y vi una manta que decía: cuando amar significa sufrir, no es amor, es adicción, es codependencia. Y entonces me acerqué al stand, me dieron un folletito y llegué a las 2 semanas a ese grupo. Yo al principio me costó mucho trabajo identificarme como codependiente, porque yo escuchaba que hablaban mucho pues, de alcoholismo, de infidelidades, de familias disfuncionales. Al principio me costó mucho trabajo ubicarme como codependiente, pues porque en mi casa no hay adicciones. No hay alcoholismo. Mi papá, yo nunca vi a mi papá borracho, jamás.
No hay una adicción así como muy fehaciente. En mi casa, yo pensé que éramos una familia así como de retrato, donde está la mamá, el papá, los hijos. Nunca hubo carencias económicas. Yo estudié toda la vida, desde que me acuerdo hasta la universidad en escuelas particulares. Y pues realmente, como a primera vista, pues no se veía que fuera una familia disfuncional. Después de estar un tiempo en el grupo, escuchando, pues me relacioné con otra pareja, con otra persona, y yo dije, pues claro que esto funciona. O sea, ya tengo otra pareja que además me trata muy bien, ¿no? Entonces yo, la verdad, dejé de ir al grupo. Bueno, nunca he dejado de ir, afortunadamente, pero solamente empecé yendo una vez al mes, cuando encontré esta otra pareja. Porque por supuesto que el grupo, lo que escuchas, los pasos, los compartimientos, la fortaleza que te transmite el programa, te va haciendo sentir mucho mejor. Yo cuando llego al grupo me doy cuenta que no estoy sola, o sea, que no estoy loca, ¿no? Este hombre por el que yo llegué sufriendo me decía que estaba yo loca, que todo lo que yo le decía era imaginación mía. Entonces yo le decía, es que tú estás saliendo con tal persona. Me decía, no, tú estás loca y tú estás loca. Entonces yo cuando llego a la agrupación y me doy cuenta que es codependencia, bueno, pues para mí fue como, así como decir, fiu, me salvé, no estoy loca. Después de este tiempo, yo empiezo a salir con esta otra persona que conozco después de estar más o menos como un año en el grupo. Y entonces digo, pues sí, esto sí funciona. Me quedé, empecé a asistir solamente una vez al mes, pues porque yo andaba muy feliz ya con otra pareja. Después de un tiempo de relacionarme con esta pareja, él decide irse a vivir a otro país. Termina la relación. Y cuando termina esa relación, me recuerdo muy bien que me senté en las escaleras y me puse a llorar y hablé con mi madrina y le dije, ahora sí dime lo que tengo que hacer porque ya no quiero estar así. Y me dijo, bueno, pues por lo menos ese es el primer paso, ¿no? Y entonces hice lo que ella me dijo, así si ella me decía, te avientas al barranco, me aventaba, ¿no? Yo creí mucho en lo que ella me compartía, creí mucho en cómo ella se había recuperado. En la agrupación de donde yo vengo, la forma de amadrinamiento es diferente a los demás grupos. En la agrupación donde yo vengo, sí hay un grupo de compañeras de mayor tiempo que les han dado el servicio del amadrinamiento. Es decir, no puede ser cualquier compañera, tiene que tener pues cierta experiencia en el programa para que se le pueda considerar una madrina, y dentro de esa lista, pues tú escoges quién te puede ayudar a ti o quién se asemeja más a tu historia. Entonces, bueno, pues yo recurrí a esta madrina y le dije, ahora sí, dime lo que tengo que hacer y lo que tengo que, porque yo ya no puedo con esto, ¿no? Aparte, en este tiempo, yo salía con las dos personas, ¿no? Con el varón que conocí ya estando en el grupo y con el que fue siempre mi adicción. Después de reconocerme como codependiente, me di cuenta que efectivamente, a pesar de que en mi familia no había adicciones así en vivo y a todo color,
pues vengo de una familia disfuncional. Mi mamá es neurótica, mi papá es sumamente codependiente. Y yo crezco, pues en esta familia. Mi abuelo, el papá de mi mamá, sí es alcohólico. Y mi papá viene de una familia donde la mamá los abandonó cuando ellos eran muy chicos. Y bueno, pues por eso crezco con un papá sumamente codependiente, ¿no? Mi papá encontró en mi mamá, pues a su mamá. Y entonces, pues han vivido, pues han vivido así durante 50 años, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy parecida físicamente a mi papá, también emocionalmente soy muy parecida a él. Y a mi mamá eso no le gustó. Entonces, pues yo desde siempre fui muy rechazada por mi mamá. Siempre fui muy controlada por ella, siempre me comparaba mucho mi mamá con otras, con otras niñas de mi edad. Eh, Siempre me decía cómo iba yo a terminar, qué era lo que iba yo a hacer. Siempre me descalificó mucho. Yo soy la mayor de tres hermanos, de tres hermanas, y pues ella siempre me descalificó. A ella nunca le gustó que yo me pareciera tanto al papá. Eh, las otras dos hermanas se parecen al papá, pero no tanto como yo. Yo me parezco mucho físicamente a una hermana del papá y eso menos le gustó a mi mamá. Entonces, pues fui muy descalificada por ella, muy descalificada por ella. Hasta que llegó el tiempo ya más adulta en que yo decido decirle que sí, o sea, que todo lo que ella me dice, así que me iba yo a quedar sola, que iba yo a vivir así como en una posilga, que iba yo a no hacer nada en la vida, decido decirle, pues si así me quieres ver, así me vas a ver, ¿no? Y entonces empecé a vivir así en ese camino. Obviamente, pues con toda la historia atrás, pues era muy fácil, pues fue muy fácil que yo me relacionara con este varón durante muchos años, o sea, fue una adicción mía de muchos años, que por lo menos me proporcionaba ciertas satisfacciones por pequeños lapsos, así como cualquier droga, y que yo hacía hasta lo imposible por evitar que esa relación terminara. Esa relación me mantenía muy ocupada de lo que, o sea, para no ver mi vida como estaba, ni lo que no me gustaba, ni lo que no me gustaba de mí. Me mantenía muy ocupada y me mantenía sufriendo mucho. Y entonces todas mis energías se iban, pues, en tratar de mantener esa relación. La primera pérdida que yo tuve, y que bueno, de ahí se desencadenan todas las demás. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 4 o 5 años, mi papá no vivía con nosotros, él estaba estudiando aquí en la Ciudad de México, nosotros estábamos viviendo en otra ciudad, y uno de mis primos, el más grande, el mayor, fue con el que él empezó a enseñarme cosas, me cuidaba, jugaba conmigo, estaba conmigo la mayor parte del tiempo, porque yo crecí en la casa de la abuela, mi mamá trabajaba, mi papá estudiaba, y entonces, pues los primeros años de mi vida fui una niña muy abandonada. Y este primo tomó el rol así de papá durante, pues, los primeros años de mi vida. Esa fue la primera gran pérdida que yo tuve porque él se muere cuando yo tengo 5 años, él tenía como 12 años. Él se muere y para mí fue una pérdida terrible, ¿no? Así fue, yo creo que una pérdida que marcó en mucho mi vida. Porque aparte, pues nadie me explicó qué fue cuál había sido la razón o qué había pasado con él
yo no sé, no recuerdo cómo me di cuenta que él ya no estaba y que él había muerto. Obviamente mucho tiempo después, pues ya tengo más conocimiento, cuando soy, no sé, cuando niña, pues ya sé que él se muere, después empiezo a averiguar por qué se murió y, y entonces esa fue una pérdida que marcó mi vida, eh, pues en muchos sentidos, ¿no? Ahí fue el primer gran abandono que yo siento. Y bueno, como nos dicen en el programa y en otros compartimientos, pues las vidas emocionales y eh, se dan de los 0 a los 4 años, ¿no? Que es cuando más hay que reforzarles a los niños así que son inteligentes, que son queridos y todo eso. En esa etapa yo vivo muy abandonada, creciendo ahí en la familia con la abuela y la abuela además cuidando a 7 niños, ¿no? Yo me sentía en ese momento muy invisible, prácticamente invisible. Yo sentía que los adultos pasaban enfrente de mí y no me veían, ¿no? Entonces, cuando este primo se muere, fue una pérdida que yo recordé durante muchísimos años. Yo en mi infancia, cuando lloraba, porque siempre he sido muy sufrida, yo en mi infancia cuando lloraba, decía, es que si él hubiera estado conmigo, esto no me estaría pasando. En mi infancia hubo muchos golpes, o sea, la mamá sí era una mamá muy golpeadora. Y bueno, pues yo me aferraba mucho a este recuerdo con este primo que me cuidaba y yo decía, pues es que si él hubiera, si él estuviera aquí, pues mi vida no sería así, mi vida sería diferente. Y entonces esa fue la primera gran pérdida que yo tuve, que además nunca nadie me explicó, nunca nadie me dijo de qué se trataba, nunca nadie me dijo cómo manejar los sentimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa pérdida, esa primera gran pérdida, yo llego a trabajarla y enfrentarla en realidad en esta agrupación. Afortunadamente, el grupo me da también un crecimiento espiritual con el cual yo puedo trabajar mucho las pérdidas. Yo siempre, bueno, yo vengo de una familia católica. En mi casa siempre se promovió mucho la religión y el ir a misa y el hacer la primera comunión, pero realmente, bueno, después de que dejo de ser niña y después de que bueno, después de que fui golpeada y demás, pues yo consideraba a Dios, sí creo en Él, siempre creí en Él, pero en ese momento yo consideraba al poder superior así como un ente que estaba lejos de mí, al que sí le tenía yo que hacer oración, pues para que no se olvidara, pero que nunca iba a estar conmigo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi mamá se hincaba conmigo en la iglesia y que me decía que le pidiera yo para que a mi papá le fuera bien y a mí también, pero en realidad era algo así como totalmente ajeno a mí, ¿no? Mi mamá siempre ha sido muy devota así de la iglesia, del catolicismo, y cuando llego al grupo, me empiezo a dar cuenta que no es, que esa no es la forma espiritual en que yo me quiero relacionar con mi poder superior. Que ahí en el grupo me dicen que yo puedo ponerle forma al poder superior y que está en mí el hacer una relación diferente con ese poder superior. Y entonces, bueno, pues para mí la prueba fehaciente de que ese poder superior existe y de que no me había dejado fue que a las 2 semanas de yo haberle pedido así con todo mi corazón que me ayudara, pues llegué a la agrupación. En ese momento yo no tenía dinero para ir a un terapeuta. Yo sabía que lo que me estaba pasando no era, bueno, no era normal. Y que lo que yo estaba haciendo por esa relación por la que llegué ahí al grupo no era sano, ¿no?
Yo leo los libros de codependencia y de verdad en muchos así me describe de todo lo que yo hice para estar en esa, para seguir en esa relación, ¿no? O sea, yo perseguía, llamaba 30 veces al día, lo esperaba abajo de su casa. Abajo de su casa había un restaurante y en ese restaurante los meseros ya me conocían y me decían, sí, ya llegó, no, no ha llegado. Toda la gente que trabajaba con él sabía de la relación y sabía de la locura que implicaba esa relación, porque muchas veces me salí llorando de su oficina, muchas veces lo amenacé ahí, permití así muchas cosas, ¿no? Y además permití que las otras relaciones que él tenía, así yo decía, cuando yo vea que está con otra persona, me voy a ir, ¿no? Y el día que lo vi con otra persona no me fui, tampoco. Y entonces, pues yo leo todas estas conductas así de la codependencia, de rogar, de la ira, del chantaje, del control, pues muy manipuladora, muy manipuladora. Afortunadamente, o sea, en este camino de mi adicción, así de la codependencia, llego a un punto en el que afortunadamente soy muy inteligente y en los trabajos me dejaban estar simplemente porque podía yo resolver las cosas de una manera ágil, rápida y eficiente. Yo soy ingeniera de profesión y, eh, y con este rollo de mi adicción y el que yo quería estar pegado así con esta persona y saber qué hacía y a dónde iba, etcétera. Entonces yo tenía que ser muy eficiente en mi trabajo para poder seguir en mi persecución. Eh, y entonces, cuando yo tenía un problema que resolver, un problema técnico que resolver, lo hacía yo de manera muy eficiente para que me pudiera yo escapar para seguir en esta persecución, ¿no? Y entonces o sea, en estos años en que yo estoy atada a esta relación que me producía muchísimo dolor, porque además esta expareja tiene la característica de ser infiel. Y bueno, durante el tiempo que estuvo conmigo, pues no se comprometió nunca jamás con la relación. Entonces, pues yo tenía que asegurarme así de que él quisiera estar conmigo. Trabajé durante mucho tiempo en algo que tenía que ver con él, o sea, que fue en el mismo medio en el que él se relacionaba y tratando de evitar la pérdida de esta relación a como diera lugar. Sin embargo, en esta escalada así hacia abajo, en mi adicción, pues perdí muchos trabajos, ¿no? Muchos trabajos. Muchos buenos trabajos, pues por estar metida en esta relación, ¿no? Afortunadamente, mis jefes me dejaban, ¿no? O sea, no me corrían inmediatamente, me dejaban un tiempo, y ya que se daban cuenta que pues no iban a poder así con mi adicción, pues ya me despedían y yo perdí así muchos trabajos, ¿no? Esto me hizo como, obviamente yo no, estas pérdidas de trabajo yo no las procesé en un grupo, las tuve que procesar antes, pues porque no tenía agrupación. Y en cuanto en cuanto estuve ya metida en una agrupación, pues puedo mantener los trabajos por más tiempo. Sin embargo, pues tampoco me salvo de perder estos trabajos, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, no tengo trabajo. Hace un año, porque este es un tema así de la pérdida de trabajo, que a los codependientes así nos cuesta mucho trabajo,
Yo en mi caso, en mi codependencia, no soy una codependiente perfeccionista, pero sí soy una codependiente muy ambiciosa, sí soy una codependiente que no le gusta perder, sí soy una codependiente, así que soy muy competitiva, ¿no? Y entonces, bueno, yo hace un año, por fin, después de muchos años de esta batalla con la codependencia, logré encontrar un trabajo en el que me sentí estable, en el que me fue muy bien económicamente, en el que me sentía yo reconocida, en el que me sentía yo apreciada. Pero después de un tiempo, otra empresa me quiso trabajar conmigo. Yo acepté esa oferta porque era mucho dinero y bueno, lamentablemente no funcionó, ¿no? Y entonces esto fue el año pasado. Yo no esperé que hubiera, pues que fuera a aparecer esta pandemia. Y bueno, pues no, decidí estar un rato sin trabajar. Y bueno, después de que tuve que buscar trabajo, pues me enfrenté con esto de la pandemia y que todo ha estado lento. Y entonces, si yo no hubiera tenido programas, si yo no hubiera tenido espiritualidad, no hubiera yo podido enfrentar la situación que el día de hoy estoy viviendo. Eh, Gracias al programa, gracias a que puedo ver un poco eh, como el para qué de esta situación, he podido, y con todos estos trabajos así que he perdido con mi adicción, porque bueno, hay codependientes que son sumamente responsables y que jamás pierden un trabajo. Yo soy del otro lado, o sea, soy una codependiente que eso no me importaba. He perdido muchos trabajos, pero sí me he dado cuenta que la espiritualidad lo que te da es como mucha fortaleza para poder ver que lo que viene siempre es mejor. A mí yo nunca he tenido un trabajo que sea, o sea, que sea peor que el anterior. Siempre he tenido un trabajo que siempre es mejor que el anterior. Y además con el grupo, o sea, con los pasos, con las promesas de la recuperación, con lo que te dicen que vas a poder lograr si te quedas en una agrupación, me ha dado la autoestima suficiente para poder ir detrás de trabajos que yo ni siquiera en la vida me hubiera atrevido a ir en pos de ellos, ¿no? Y entonces, y sabiendo además que en este tema de los trabajos, mucho no tiene que ver, o sea, mucho no tiene que ver así contigo como persona, ¿no? También tiene que ver con la estructura con la estructura de la empresa, con el pensamiento de la empresa. Sí puede ser posible que no te lleves bien con tu jefe. Y lo que me ha permitido hacerlo, el programa Los 12 Pasos, es hacer mi inventario moral de qué sí hice yo en esa relación, ¿no? Y entonces tampoco echarle la culpa completamente a la empresa. En toda relación, como me dicen en el grupo, todo es 50 y 50. Y la parte que yo tengo que ver es cuál es mi 50%, ¿no? Y entonces sí tengo mucha experiencia en perder trabajos, pero también tengo mucha experiencia en encontrar trabajos increíblemente buenos. Y gracias a esos trabajos, pues poder así conocer el mundo, atreverme a pedir trabajos en otros países. Casi toda mi vida profesional he trabajado para empresas que son de otros países, que no son mexicanas. He podido mejorar el otro idioma que manejo mucho mejor. Y cada vez que pierdo un trabajo, cada vez que un trabajo se termina, poder hacer así mi inventario personal y decir cuál fue mi parte, qué es lo que yo tengo que mejorar, ¿no? Creo que el procesar estas pérdidas en un grupo te va llevando te va llevando durante todas las etapas del duelo de una manera más rápida, mucho menos dolorosa cuando yo me he dejado sentir. Esto que les platico así de mi primo, que fue una de las primeras pérdidas, yo en realidad lo pude procesar hace muy poco tiempo.
Yo no sabía dónde estaba sepultado ni dónde estaban sus restos, hasta que hace 3 años lo movieron de lugar a una cripta familiar y vi que ahí estaba, y entonces sí pude procesar mi duelo y pude llorar todo lo que le tenía que llorar y pude decirle todo lo que le tenía que decir y pude hacer muchas cartas de resentimiento para con él, porque pues yo en un principio pensé que él había preferido morirse antes que estar conmigo, y así muchas cartas de resentimiento, porque en mi sentir, en el sentir de la niña interior, pues él me había abandonado, ¿no? Y entonces procesar ese duelo y después agradecerle a por todo lo que él sí me dio, por haber estado conmigo cuando más yo lo necesitaba, y por saber que a partir de él, pues saber que yo no era una niña invisible, ¿no? Y entonces bueno, el día de hoy así afortunadamente lo puedo hablar y lo puedo contar sin ya un sentimiento demoledor, como hace algunas 24 horas, cada vez que yo hablaba de esto, pues era para mí una pérdida así sumamente dolorosa, ¿no? Y entonces, pues así he podido procesar la pérdida de las personas. Afortunadamente después de él, o sea, después de él, que fue una gran pérdida, no he tenido así como otras pérdidas muy significativas en cuanto a personas. Sí, mis abuelas fueron una pérdida significativa, pero con la conciencia que tengo el día de hoy y que me da el programa de saber que esa fue su decisión, que eso fue lo que ellos habían querido hacer, que así es como habían querido terminar su vida. eh, Realmente procesar el duelo ha sido mucho más fácil para mí. Una de mis abuelas murió ya muy grande y ya era como muy necesario, pues que ella descansara después de tantos años de vivir con una enfermedad. Entonces, afortunadamente he podido procesar los duelos a partir del programa de una manera mucho más rápida. Eh, el tema de las parejas, bueno, pues sigue siendo un tema así muy complicado para mí. Todavía me cuesta mucho trabajo. Con esta pareja por la que yo llegué al grupo, afortunadamente, bueno, alguna vez me dijeron, ¿no? Un día tú vas a dar gracias de haber conocido a esta persona, y yo dije, pero para nada. O sea, esta madrina que me dijo esto de que yo iba a dar gracias de haber conocido a esa persona, dije, no, pero, o sea, pero ¿cómo es posible si yo estoy sufriendo tanto? Pero sí, el día de hoy doy gracias de haber conocido a ese hombre, como dicen, que me mandó a una agrupación y que me hizo transformar mi vida a 180 grados. Eh, después de muchas 24 horas de hablar de mi historial, de trabajar mi historia, de ver cuáles habían sido mis heridas de la infancia, de dejar hablar a la niña interior, de hacer todo este trabajo que nos piden en la agrupación, yo pude dejar esa relación. Afortunadamente, yo decidí dejar esa relación. No fue él quien decidió terminarla. La relación de él y yo siempre fue así con muchas mentiras. Y bueno, en la última mentira, así agarré mis cosas y dije no más, y no regresé jamás, ¿no? Pero fueron muchos años. Yo perdí un bebé con él. Bueno, eso fue algo también, una pérdida muy complicada, que tuve que trabajar mucho tiempo, que tuve que pedirle perdón mucho tiempo a ese bebé, que tuve que aceptar que así había sido y que había sido lo mejor, porque pues ni él ni yo estábamos en condiciones de traer un bebé a este mundo. Eh, y entonces con todas esas complicaciones, así con esa relación, cuando yo lo terminé, cuando yo me di cuenta que él era un hombre y no el Dios que yo había hecho de esa persona, cuando me di cuenta que el 50%
de responsabilidad en una relación era mía y que el otro 50% era de él, que yo me la pasaba, yo recuerdo una vez que platicando con la madrina estuve, no sé, como una hora hablando con ella acerca de lo que él me decía, ¿no? Entonces, él me decía cosas, yo le contestaba, él me volvía a contestar, yo le volvía a decir, él me volvía a decir, y la madrina me escuchó una hora escuchando, es que él me dijo, y entonces yo le contesté, y entonces él me volvió a decir, y entonces yo le volví a contestar, y entonces él me volvió a decir, o sea, mi vida estaba centrada así en lo que él decía. Yo me había olvidado de mí, pero por completo, ¿no? Gracias a esta relación, yo soy hipertensa desde muy joven. Gracias a eso, pues también tuve que cuidarme de pues mis hábitos alimenticios, lo que comía, lo que bebía, etcétera. Y este tema de pérdidas de parejas así todavía es complicado, pero afortunadamente en el trabajo con el grupo puedo darme cuenta antes de que la relación no está funcionando, de que no es como yo quiero, de que la otra persona puede cambiar de opinión, de que la otra persona puede ser como ella quiere ser y que eso no implica que yo valga menos o más, ¿no? Hay gente que dice, pues es que si me quisiera tanto cambiaría. La verdad es que yo no creo eso. O sea, yo creo que esas personas o esas parejas que yo tuve que no se quedaron conmigo o que yo no me quedé con ellas, seguramente el día de hoy están con una persona que sí las pudo aceptar y ver como, pues como ellas se merecen, ¿no? Yo, eh, yo pude dejar esta relación. He podido tener otras relaciones, pero ya sin el dolor de una relación codependiente. Todavía la última relación, todavía me agarró así como que en fuera de base. Yo manejo mi codependencia a través del dinero. Eh, o sea, yo suelo ser yo me relaciono con varones. Siempre dicen en los libros que las codependientes tenemos como un sexto sentido para relacionarnos con varones, por ejemplo, alcohólicos o que tengan alguna adicción, y yo me relaciono con hombres que tienen problemas, ¿no? A mí me encanta relacionarme con hombres con problemas, así como mi papá, a los que yo les puedo resolver la vida. Y me encanta además solucionarles la vida. Así en el grupo decimos que así como que yo voy por la vida diciendo a ver quién quiere que le solucione la vida, ¿no? Porque yo soy muy buena solucionando la vida de los demás. Y entonces me relaciono con varones que tienen muchos problemas. Me relacioné con una persona que no tenía trabajo, que le faltaba dinero, y entonces pues yo me encargué de que no le faltara nada. La primera pareja que tuve, por la que llegué al grupo, él me dijo que todas las mujeres lo dejaban. Y entonces cuando él me dijo, es que todas las mujeres me dejan, yo me prometí a mí misma y dije, yo conmigo no te va a pasar, ¿no? Entonces yo busco hombres que tengan problemas. La última relación que tuve era un varón que tenía, que una persona había dicho que él tenía una hija con ella y que le estaba sacando dinero, ¿no? Él nunca se atrevió a hacerse la prueba de paternidad, pues porque era un hombre con problemas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues le tenía que dar dinero a esta mujer hasta que yo le ayudé a solucionar el problema. O sea, yo pago, yo doy, yo oriento, yo busco, y así es como yo me relaciono con los hombres, ¿no? O sea, mi relación con los hombres se basa en que pues tienen que tener problemas para que yo se los solucione y por eso se quieran quedar conmigo. Entonces son hombres, esta última relación que tuve pues era un hombre sumamente inseguro, sumamente negativo,
Y entonces yo empecé a darle cosas para que él se sintiera mejor consigo mismo, ¿no? Y empecé a comprarle ropa y empecé a llevármelo de viaje y empecé a enseñarle a él que se podían conocer otros países y empecé para que él se pudiera sentir mejor con él mismo, ¿no? La relación así, bueno, pues terminó, también fue una pérdida el darme cuenta que él no era lo que yo esperaba que fuera, ¿no? Fue una pérdida porque yo también le puse características a esa relación que no tenía, ¿no? Fue una pérdida, y eso fue lo que yo creo que más me dolió, más que la pérdida de la persona, pues fue el darme cuenta que él no era lo que yo había construido, porque yo pensé que dándole y enseñándole y comprándole, pues él iba a ser así como que el hombre de mundo que yo necesitaba o que yo quería, ¿no? Porque yo aparte, así en el grupo decimos, pues puede ser que este hombre que me encuentre yo en la calle, así, pues, así como de vagabundo, pues si lo lavo y lo plancho y lo limpio y le enseño, pues ya va a ser como yo necesito que sea, ¿no? Y ya va a ser el príncipe azul que yo necesito que sea, porque además lo pinto de un azul que yo quiero, que a mí me guste, ¿no? O sea, no lo pinto de azul del que ya viene, sino de azul del que yo le quiera poner. Y a mí me encanta hacer eso con los hombres, ¿eh? Me encanta vestirlos y comprarles y regalarles y perfumarlos y para que sean lo que yo necesito que sean. Entonces al final pues me doy cuenta que no van a ser lo que yo quiero que sea, con todo y que ya los pinté del azul que yo quiero. Y entonces, y esa es como la pérdida y el darme cuenta como más fuerte, ¿no? Porque yo puedo, después de que decido terminar la relación, yo puedo seguir relacionándome con ellos, saludarlos y verlos y platicar con ellos y ya no sentir así esa dependencia y ni siquiera sentir nada, ¿no? Porque lo que yo realmente pierdo es como la imagen de lo que yo hice en mi mente de ese varón. Y entonces, pues puedo dejarlos tranquilos y puedo, y ya con el programa puedo dejarlos tranquilos, puedo decir, a ver, mi parte fue el haber creído que este pozo seco me iba a dar el agua que yo necesito, ¿no? O sea, realmente pues la codependiente, la loca de la casa de aquí arriba, pues soy yo, ¿no? O sea, le he estado pidiendo agua a un pozo que está seco. Entonces, esa es como la pérdida más fuerte, no es la pérdida de la persona, ¿no? Porque después me pongo a pensar, bueno, ¿y qué extrañas de esta persona? Si yo hacía todo, o sea, si yo planeaba los viajes, si yo me los llevaba, si yo pagaba, él solamente era así como una compañía, ¿no? Y bueno, ni siquiera compañía, porque aparte tampoco son como este hombre es sumamente tímido, y entonces tampoco se relacionaba bien así con mis amistades o con mis compañeros de trabajo, o cuando íbamos a otro país tampoco se podía relacionar bien, entonces pues no era así como pues una gran compañía, ¿no? Y entonces un día la madrina me dijo que cómo quería que fuera la pareja con la que yo quería estar. Y pues obviamente hice una lista y le dije, bueno, pues quiero que sea honesto, quiero que sea trabajador, quiero que sea independiente económicamente, quiero que sea caballeroso, quiero que sea así, ¿no? Y me dijo, bueno, y pues todo eso lo tienes que hacer tú primero para poder relacionarte con alguien igual, ¿no? Y entonces pues me doy cuenta que tengo que hacer mucho trabajo conmigo para dejar de manipular a través del dinero, porque yo manipulo a través del dinero no solo a las parejas, también a mi familia, ¿no? A mi familia también, afortunadamente, con esto que digo que yo no sabía que era inteligente, la verdad es que yo lo vine a descubrir aquí en el grupo. En el trabajo así del historial, yo me di cuenta de cómo podía yo resolver los problemas
de manera más eficiente. Y entonces aprovecho mucho esta inteligencia que tengo para también poder manipular a las personas a través del dinero, ¿no? A mí como me va muy bien económicamente, pues entonces doy y compro y pago para que después tengan que hacer lo que yo digo, ¿no? Y eso me pasa mucho con la familia de origen. Y después cuando me enojo, pues les retiro, ¿no? Les retiro la canasta, les retiro así lo que les doy y pues obviamente para poder manipularlos de una mejor manera, ¿no? También a partir de este programa me doy cuenta de que las personas pueden llegar a tu vida e irse cuando quieran, ¿no? Que no tienen un contrato contigo, así dice en el grupo, ¿no? Que los besos no son contratos ni los regalos promesas. Y entonces me dan cuenta que también la pérdida, por ejemplo, de los amigos, pues ha sido esa parte de entender que las personas no son mías, ¿no? Ni mis papás son míos, ni mis hermanas, ni mis parejas, ni mis amigos son míos, ¿no? Tratar de, eso me ha dado así como mucha claridad el programa, que las personas no tienen un contrato conmigo y que se pueden ir en el momento en que no les parezca o ya no tengamos como el mismo sentido de, pues hacia la vida, ¿no? A mí hace, bueno, después de mucho tiempo de militar en el grupo, me dieron el servicio de amadrinamiento, es decir, yo podía amadrinar a otras compañeras. Y de repente cuando una ahijada se iba del grupo, me ponía grave, o sea, verdaderamente grave. Era como, pues, ¿qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué le dije? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué? O sea, y entonces volvía yo a ejercer así otra vez la codependencia, ¿no? El hecho así de que una hijada se vaya del grupo y ya no siga, pues a mí me costó muchas 24 horas darme cuenta que tampoco era yo, ¿no? O sea, que lo que de mi boca salía para compartir con ella, pues era lo que el poder superior quería que ella supiera. Y que si no se quedaba era porque tampoco era su tiempo. Y entonces esas pérdidas así de amigos, de personas han sido porque pues ya no tenemos nada que compartir y ni mi persona le sirve a otras personas, ni las otras personas me sirven a mí, ¿no? Y que como va creciendo mi relación, como va siendo más grande mi espiritualidad, como va creciendo mi conciencia, pues me voy relacionando con gentes diferentes. Después de que yo salí de la universidad, tuve un grupo de amigas que bueno, yo siempre fui una niña muy solitaria, mis papás se dieron cuenta que yo tenía problemas de la vista cuando yo tenía 6 años, o sea, mucho tiempo después. Y entonces a mí me costaba mucho trabajo relacionarme con los niños, pues porque no veía, ¿no? O sea, no veía lo que estaban haciendo, no veía muy lejos, o sea, siempre he tenido miopía y astigmatismo y ellos no se dieron cuenta hasta que yo tenía 6 años, bueno, casi 7. Y entonces durante ese tiempo, pues yo no me podía relacionar con los niños. Entonces, además, me inscriben en una escuela, como comenté, o sea, siempre estuve en escuela particular. Y en esta escuela particular, mi mamá se dedica a decirme que yo no era igual que los niños que estudiaban en esa escuela, porque ellos estaban haciendo un enorme esfuerzo para que yo pudiera estar en esa escuela, pero que yo no era igual que esas niñas. Entonces yo siempre me creí diferente, siempre me creí menos que esas niñas y nunca pude tener así como un grupo de amigas para relacionarme con ellas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, como que logro mejorar un poco mi manera de relacionarme con los demás. Y en la universidad sí logro tener un grupo de amigos, pero este grupo de amigas eran amigas verdaderamente agresivas.
O sea, eran amigas que te ponían apodos, eran amigas que se burlaban de ti, eran amigas que te criticaban, eran amigas que me criticaban por cómo me vestía, que me pusieron un apodo, o sea, que la relación era verdaderamente agresiva. Y yo no pude dejar ese grupo de amigas hasta que entré al grupo. Cuando entro al grupo, y cuando voy avanzando en la recuperación y en mejorar mi autoestima, pues obviamente decido que esas amigas, pues que esas ni siquiera, bueno, o sea, sí éramos amigas, pero que no me gustaba el trato que yo recibía de ellas. Y sobre todo de una en especial con la que estuve mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo recibiendo sus críticas, mucho tiempo recibiendo, sus agresiones así para con mi persona. Y entonces, pues tiempo después, pues ellas obviamente se termina la relación y yo me doy cuenta que era porque pues yo ya no necesitaba de esa agresión. A mí también me gusta vivir en ese medio de agresión porque es el medio en el que yo crecí. O sea, esa mamá se la vive criticando y agrediéndome constantemente. El día de hoy es diferente, muy diferente, pero hasta hace algunas 24 horas, pues así era, ¿no? Y entonces también entiendo que la pérdida de los amigos, pues es porque mi conciencia, mi estado de ser, pues ya no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pues son los distanciamientos y las pérdidas, ¿no? Y que se tienen que alejar, pues para que yo pueda reconocerme en otras personas y avanzar en otras relaciones, ¿no? Y, y bueno, pues yo así he aprendido a manejar las pérdidas, viendo cuál es mi parte, haciendo un inventario personal, admitiendo cuando yo no estoy pudiendo con ese sufrimiento, aceptando que mi poder superior es el único que puede. Sí ha habido relaciones que me han costado muchas lágrimas en este camino. Y los 3 primeros pasos así para mí son fundamentales, ¿no? O sea, yo no he podido hacer un cuarto y un quinto sin antes una derrota, sin antes poder en cualquier situación así de pérdida, pedirle a ese poder superior que me devuelva el sano juicio, ¿no? El segundo paso, así que me devuelve el sano juicio. ¿Y cómo me devuelve el sano juicio para mí? Amadrinándome, ¿no? Así cada vez que yo me amadrino, el poder superior me devuelve el sano juicio y me permite ver las cosas de una manera diferente, porque afortunadamente la madrina puede ver en mí lo que yo no alcanzo a ver. Y entonces cuando ando así toda loca por alguna pérdida o por algo que no me guste, es ella quien me devuelve el sano juicio, ¿no? Obviamente el poder superior trabaja a través de ella. Y el tercero, pues es dejarle mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior. Y sabiendo que todas las pérdidas, pues siempre van a traer una enseñanza y pues para mejorar mi calidad de vida. También pasar por esta historia de codependencia, pues obviamente he tenido muchas pérdidas también económicas, ¿no? Debido así a mi negligencia cuando yo estaba en esta carrera así de adicciones, porque bueno, no nada más soy adicta a los hombres, también fui adicta durante muchos años al cigarro, por lo cual pues también perdí mi salud. Soy adicta también a la comida, ¿no? Fui muy adicta a un ansiolítico, que gracias a Dios, bueno, también es otra cosa que ya superé. Pero bueno, pues en esta carrera, pues también he tenido muchas pérdidas económicas, ¿no? Pues porque como yo manejo a través del dinero, pues he regalado mucho dinero y además en esta negligencia, pues he perdido muchas cosas. Abrieron mi departamento 2 veces, o sea, he perdido cosas económicas que me dan mucho coraje, pero que la verdad es que en este camino espiritual siempre todo ha regresado todo y mejor,
¿no? O sea, cuando logro entender la enseñanza del por qué la pérdida, siempre he regresado de mejor manera. Me han abierto 2 veces el departamento, se han llevado todo lo que han encontrado y he podido volverlo a generar de una mejor manera y la verdad es que mucho mejor, ¿no? Hoy a pesar de todo este trayecto así de codependencia, bueno, pues sí puedo decir que vivo hoy 1000 veces mejor que como vivía yo antes de llegar al grupo, a pesar de que, bueno, yo llegué muy joven al grupo. Afortunadamente, el día de hoy con la edad que tengo, a veces sí me lamento de lo que hubiera yo podido hacer si me hubiera yo recuperado antes. Pero la verdad es que no lo hubiera podido apreciar sin el trabajo del grupo, sin el trabajo con la espiritualidad, sin el trabajo con el programa, la vida que hoy tengo, a pesar de que fui así. Y bueno, sí agradezco el haberme, a mi poder superior pues que me dio chance de reconocerme como codependiente y de hacer algo por mí, de buscar la sanación a través del grupo. Yo sí me anexé durante muchas 24 horas al grupo, bien anexada. Bueno, en el grupo no tenemos anexo, pero sí era de domingo a domingo, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque yo no quería volver a vivir eso que viví, así de no tener dinero, de no tener que comer, de no tener que ponerme, de no tener dónde vivir, gracias a estar enloquecida así por una relación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo les puedo compartir acerca de las pérdidas de mi proceso, y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Iracel. Tenías 10 minutitos, pero como guste, si quieres empezamos preguntas, ¿sí? Sí. Por favor, quien quiera preguntar, alce su manita virtual. O por el chat también pueden preguntar. Es que todo les quedó muy claro. ¿Nadie, nadie? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Yo? No, yo bueno, sí. Lo que pasa es que acabó muy temprano y estuve escuchando, ¿no? De las pérdidas. Y yo te quiero preguntar que si ahora, como tú llevaste tu proceso, todas las pérdidas fue un aprendizaje para ti, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú estás viviendo las pérdidas, cuando eres nueva, cuando no conoces el programa, cuando piensas que es un castigo de Dios, ¿cómo lo hiciste para no resentirte con tu poder superior y irte del grupo? Porque pues yo no, ya tengo bastantes 24 horas en grupos y nunca me fui, ¿no? Pero la primera vez que yo tenía 20 años, 21, pues, no pude quedarme en un grupo de NA, decían, no, ahí están muy locos, ¿no? Y después de los 15 años llegué a otro grupo y ahí sí ya jamás he dejado de asistir a grupos. Pero en ese momento que eres joven, para no irte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, yo no llegué, bueno, sí llegué, la verdad es que sí llegué muy joven a un grupo. Sí me resentí con mi poder superior. Obviamente las primeras veces que me quedaba yo sin trabajo, las primeras veces que me dejaba una pareja, claro que te resientes con tu poder superior y piensas efectivamente que es un castigo, ¿no? Y entonces lo que yo hacía, bueno, y lo que he hecho siempre, pues ha sido amadrinarme. El amadrinamiento para mí ha sido fundamental en la recuperación. Pues es un instrumento, ¿no? Es un instrumento
Que yo antes que los libros, antes que escribir, antes que ni siquiera concebir el programa, ¿no? O sea, yo veía los pasos y veía las tradiciones y decía yo, "Ay, pues están muy chidos, la verdad". O sea, ni, con todo y que los repiten en todas las juntas y los repetimos en las juntas y todo, yo la verdad es que no entendía nada del programa. O sea, y menos cuando llegas, yo, por ejemplo, que yo llegué, te digo, muy obsesionada así con esta relación, y entonces yo no captaba absolutamente nada. O sea, de hecho, una vez el cuate me habló estando en un grupo, me salí del grupo para irlo a buscar y no me abrió la puerta. Y entonces dije, nunca jamás me voy a volver a salir, ¿no? Pero, entonces, como yo no entendía nada de eso, ni de grupo, ni de nada, para mí lo fundamental siempre ha sido el amadrinamiento, ¿no? Y entonces el que una persona te comparta, el que una persona, por ejemplo, te comparta de cómo ha llevado sus pérdidas, de cómo es que no le va a pasar nada, a mí no, o sea, cómo me compartían que no me iba a pasar nada, que iba yo a estar muy bien, que eso que sentía iba a pasar, que Dios no me lo estaba dando como un castigo, que el poder superior no castiga, que el poder superior es amoroso y que por ser amoroso me había permitido llegar a ese lugar, y que tenía yo que encontrar el para qué de esa pérdida, no el por qué, el para qué de esa pérdida, era para mí como un bálsamo, ¿no? Cada vez que el cuate me dejaba, yo sentía que la vida se me iba. Y entonces el escuchar a mi madrina que me decía, tranquila, no se va a ir. No, es que ya me dijo, no se va a ir, no te va a dejar. Perdón por los compañeros, pero mi madrina me decía, mira, los hombres son como la caspa, siempre regresan, ¿no? Y entonces, así me decía. Y entonces yo me tranquilizaba mucho de estar escuchando esas cosas. O sea, solo con escuchar lo que ella había pasado y cómo lo había pasado y sentir así, o sea, no te va a pasar nada, no te vas a morir, todo va a estar bien, ¿no? Háblame de tu dolor, y yo poder sacar el dolor sin que ella me criticara ni me dijera nada, para mí fue un bálsamo impresionante, ¿no? Y gracias a eso no me fui de los grupos. Ujú. Ok, muchas gracias. Creo que había una pregunta, ¿no, Ángel? Sí, ahí hay dos que tienen la manita levantada. A ver, voy a leer una. ¿Qué reflexión tuviste ante la infidelidad? ¿Buscabas ser elegida? ¿Buscabas componer algo en la relación con tus padres? ¿Fue decisivo para terminar una relación? Gracias por ayudarme a preguntar. No, bueno, yo siempre decía, ¿no? El día que yo lo vea con alguien, ese día va a terminar la relación, y no terminó nunca. Yo decía, no, es que ahora sí a la siguiente, y tampoco terminó, ¿no? No, en realidad los varones, o sea, él fue el único que tuvo esa característica en particular de ser infiel. No, o sea, con el trabajo de la niña interior y con el trabajo en mi historia me he dado cuenta que no es que tenga una característica especial con la infidelidad. Este, Más bien el cuate tenía otros problemas. En ese momento estaba tomando mucho. Por supuesto que yo siempre quiero ganar, por supuesto que yo quiero que se queden conmigo. Yo lo que quería era ganar, ¿no? O sea, yo quería ganar en esa situación de infidelidad, yo quería demostrar que yo era lo mejor que le había podido pasar. Y entonces, pues para mí era más un reto, ¿no? El que se quisiera quedar conmigo y no con la otra persona, ¿no? Porque así yo iba a poder ganar eso. O sea, yo algo que siempre quise hacer fue ganarle una discusión a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y y ganarle, porque yo traigo muy marcada con ella la herida de la injusticia. Y entonces, pues con esta herida de la injusticia, tú siempre quieres que se haga justicia y que se queden contigo porque tú eres la mejor persona para ellos,
¿no? Y con la infidelidad, pues es algo más para demostrar que tú eres la mejor. El cuate, después de mucho tiempo, se casó con una persona 10 años mayor que él. Con todo y que se casó con una persona 10 años mayor que él, yo no lo pude dejar. Todavía me llevó a su casa, donde él vivía con esta persona. Y yo viendo las fotos y todo, tampoco lo pude dejar, ¿no? Fue hasta que me derroté, hasta que de verdad me derroté y dije, yo no voy a ganar esta situación. O sea, yo no voy a ganar esta batalla. El cuate va a seguir casado con ella, me va a seguir viendo a mí. Y es más, hasta el día de hoy yo te puedo decir que seguiríamos en lo mismo. O sea, el cuate no ha dejado de hablarme, no deja de mandarme mensajes, no deja de estar ahí, ¿no? Fui yo la que me tuve que derrotar y decir, esto no va a ir, o sea, con esto no voy a llegar a ningún lado. Entonces, Ay, perdón. no, Pero ahorita dijiste algo muy importante, la derrota. Para los compañeros nuevos no saben qué es una derrota. Si nos puedes explicar un poquito. sí. Bueno, pues yo también al principio pues no entendía lo que era una derrota, pero después me di cuenta pues que así como dice en la literatura, pues es la parte en que ya no puedes hacer nada, o sea, ya te ganaron, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Es aceptar que nada de lo que tú hagas va a hacer que cambie esa situación. Y entonces en el primer paso, pues obviamente es la derrota absoluta, admitir que no podemos con la conducta de otras personas y que por eso nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Y entonces, pues mi vida se volvió ingobernable a partir de que yo le quería ganar esa batalla a él, ¿no? Yo quería que él se quedara conmigo y que viera que yo era lo mejor que le podía pasar en la vida. Entonces, yo trataba de ganar. Una vez me habló una mujer que me dijo que también tenía una relación con este varón, pero que ella y yo íbamos perdiendo porque una tercera nos iba ganando. Y yo le dije, ¿y por cuántos puntos nos va ganando? ¿No? Entonces siempre fue una competencia de mí para con otras personas. Algo que es muy característico en mi niñez es que yo siempre fui muy comparada por la mamá. O sea, siempre había una más inteligente, una más bonita, una más delgada, así, ¿no? Es que ya viste que tal es más bonita, es que ya viste que tal es más ordenada, es que ya viste que tal se arregla mejor, es que ya viste que tal es más estudiosa, así, ¿no? Y entonces yo ya lo hacía en automático, o sea, yo ya me comparaba automáticamente con otras personas. Y entonces, como yo quería ganar esa competencia con mi mamá, pues ellas eran como que la mejor, ¿no? La mejor forma de ganarles. Hasta que pude aceptar que yo no iba a ganar ninguna batalla con eso. Okay. Gracias, compañera. Miriam, Rose tenía levantada la mano. Rose, ¿quieres preguntar todavía? No, dice que no. Ok. Pues, en el chat sí hay otra. Espérame, Tere tenía levantada la mano. Seguimos con las del chat. Ok. Hola compañeros, buenas noches. Me llamo Tere, soy codependiente. Bueno, yo quisiera saber cómo que no habías sido una codependiente perfeccionista, pero sí ambiciosa. Y a mí me gustaría saber cómo le hiciste para poder llegar como a un punto de equilibrio en donde a lo mejor pues sí pudiera seguir trabajando, pero ya no siendo ambiciosa, ¿no? Y qué es lo que diferencia, o cuál es la diferencia entre ser ambicioso y querer como superarte. Eso me gustaría saber. Gracias. Bueno, la verdad es que eso de la ambiciosa no se me ha quitado. O sea, es una característica que yo valoro mucho en mí. O sea, no es algo que ha sido perjudicial en mi vida como otras características. Y entonces,
todas las características y los defectos de carácter que yo he trabajado a lo largo de mi pasar por el grupo ha sido, primero identificando la característica que no me gusta, ¿no? Y después, pues pedirle a mi poder superior que me quite esa característica. Yo si algo tenía muchísimo, así muchísimo, eran las mentiras. O sea, yo me defendía mucho de mi mamá y de los golpes de la mamá diciendo mentiras. Y entonces, pues no quitaba yo el castigo, pero sí lo hacía yo que se tardara más en dármelo, ¿no? Diciendo mentiras. Entonces, en algún momento ya no me sirvieron las mentiras. O sea, era tapar las mentiras con más mentiras y más mentiras y más mentiras y más mentiras. Entonces, tuve que pedirle así de corazón a mi poder superior que me liberara de esa parte de decir mentiras. Y entonces un día, yo comparto mucho así como con ejemplos de mi vida. O sea, entonces un día, en un trabajo decidí decir la verdad y decidí decir que yo me había equivocado, ¿no? Curiosamente ese día no pasó nada. O sea, mi jefe me dijo, pues sí, ¿y ahora cómo ves? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿No? Me dijo, ahora dime cómo sí se puede. Y entonces yo me quedé sorprendida, dije, ay, no pasó nada. O sea, dije la verdad y no me cayó un rayo, ¿no? Ni me pegaron, ni nada. Y entonces empecé a practicar y decir la verdad, la verdad, la verdad. El tema de ser, o sea, yo soy ambiciosa, no soy perfeccionista. Hay yo he escuchado de muchas codependientes que, bueno, son muy perfeccionistas y pues se quedan en un trabajo a pesar de que no les guste y pues pueden llegar a las 8 de la mañana, irse a las 10 de la noche y hacer todo así como se debe. Yo no soy así, ¿no? Y la ambición no me ha perjudicado hasta ahorita, hasta el día de hoy, en ningún momento, porque ya con el programa pues no pasa sobre de nadie, ¿no? O sea, yo soy ambiciosa conmigo, con mis límites. Por ejemplo, el día que decidí hacer entrevistas de trabajo en inglés, el día que decidí ir a buscar trabajo a una empresa canadiense, el día que decidí, o sea, esas son cosas que yo me he puesto, pero no he pasado por encima de nadie, ¿no? Entonces, esa parte de la ambición no me ha causado hasta el día de hoy ningún problema, pues porque no paso por encima de nadie. El problema es cuando ya pasas por encima de alguien, porque con el programa pues ya no le puedes hacer daño a las demás personas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues esa ha sido una característica que me ha ayudado, porque como no soy una codependiente perfeccionista, pues yo todo lo dejo al último, o sea, siempre estoy, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago. Soy una codependiente muy floja, ¿no? Entonces la ambición como que me ha ayudado a nivelar un poco eso. Pero siempre, y bueno, pues para encontrar el justo medio, a mí me compartieron y yo lo he visto, hay que bandear mucho, ¿no? Hay que irse de un extremo a otro y poder encontrar así como cuál es el medio en el que tú te sientes bien. Ujú. Y bueno, pues eso yo lo llevo así, a cabo así con mi vida, en mis relaciones, ¿no? O sea, voy de dar mucho a no dar nada y decir, bueno, pues este es el justo medio en el que yo me siento bien, ¿no? En el que no me siento utilizada, pero tampoco me siento que controlo a las personas. O sea, este es el justo medio. Ok, sí, sí me ha pasado eso, como que digo, hoy me voy de un lado y luego del otro. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Las del chat, Miriam, si quieres. De meta para todos. ¿Cómo superar la pérdida de alguien que acaba de morir por COVID y que ni siquiera pude despedirme de él? Gracias por tu compartimento. Bueno, yo te comparto que yo así he trabajado las pérdidas humanas. Hace poco, bueno, no, hace 2 años perdí a una prima que quería yo mucho, hace 3 volví a perder otra. De ninguna de las dos en realidad pude despedirme porque fueron muertes así de mujeres muy jóvenes.
pero todas las pérdidas a mí no me han enseñado a manejarlas en el grupo. Todas las pérdidas se pueden trabajar a través de cartas, no tienen que ser con las personas, o sea, no tienes que tener a la persona enfrente, ¿no? Entonces yo he hecho muchas cartas de despedida. Por ejemplo, con este primo que te comenté, pues yo, al principio estaba yo muy enojada porque yo pensé que él había preferido morirse a estar conmigo, ¿no? O sea, mi pensamiento de niña era ese, él prefirió morirse a quedarse conmigo. Y entonces, pues le tuve que hacer muchas cartas de resentimiento. Pero si tú crees que tú te tienes que despedir, pues despídete en una carta. Puedes hacer cartas de despedida, yo he hecho cartas de despedida y después se las leo a mi madrina, ¿no? Entonces después se las leo a mi madrina así con toda la emoción y vuelvo a escribir cartas de despedida, pues hasta que el sentimiento se haya agotado y puedas transcurrir así con tus etapas de duelo, ¿no? Y entonces el escribir, o sea, primero te conecta así con las emociones, ¿no? Y después al hablarlo te libera. Y entonces pues ya no andamos cargando el sentimiento de tristeza, de abandono, de soledad, esos sentimientos que nos generan las pérdidas de los seres humanos, ¿no? De los seres que nos acompañan. Entonces, pues eso es lo que yo hago. Gracias. Te voy a leer otra pregunta. Gracias por el compartimento. ¿Cómo puedo trabajar el dejar de extrañar al sustancio y dejar de tener la necesidad de que regrese, aún sabiendo que su regreso sería para mí perjuicio emocional y psicológico? Bueno, yo lo que hice fue, pues, primero verlo a él como una droga, ¿no? O sea, como el alcohol, literalmente. O sea, cada vez que yo me acercaba a él, algo malo iba a pasar. Entonces, y me iba a hacer daño y me iba a doler. Entonces, yo seguí mucho las indicaciones de la madrina y la madrina me decía, cuando le quieras hablar, cuando le quieras ir a ver, me hablas a mí primero. No, me decía, primero te vas y te hincas al baño y haces la oración de la serenidad. Y si no se te quita, después me hablas a mí. Y si no se te quita, pues después te vas a una junta. Y si no se te quita, pues me vuelves a hablar a mí. Y así, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, o sea, primero hincarme y después hablar con ella me decía, ¿y qué le quieres decir o qué quieres hacer? Pues es que le quiero ir a ver porque, qué tal que ya no va a estar, qué tal que ya no me quiere, qué tal que, ya no quiere hablar conmigo, me siento vacía, me siento triste, ¿qué va a ser de mi vida, no? Sin esa persona. Y entonces ella me volvía a compartir, o sea, ella me devolvía el sano juicio y me decía, a ver, pero ¿qué vas a conseguir? ¿No? Él no va a cambiar, él va a seguir siendo el mismo, él te va a seguir diciendo mentiras, la relación va a seguir. ¿Qué extrañas? Ah, pues extraño que me acompañe al cine, extraño que me invite a comer, extraño. Y entonces me decía, bueno, pues entonces llévate al cine, llévate a comer, y yo poco a poco le fui bajando las características así, increíbles que tenía al cuate, porque en realidad no las tenía, yo se las había puesto, ¿no? Entonces, pues sí, el cuate es muy inteligente, habla otro idioma, le gusta mucho leer, compartíamos muchos libros, pero él cuando veía una tele o una computadora se quedaba pasmado y ya no me pelaba, ¿no? Y entonces tuve que ir encontrando esas características que no me gustaban. Además, con él nunca iba yo a tener una relación así de pareja, ¿no? O sea, siempre iba yo a ser la otra, siempre me iba a andar escondiendo y eso es algo que yo quería. Entonces, cuando pude ver las características de esa persona así, tal cual como persona, dije, pues no, tampoco está padre, ¿no? O sea, no es ni lo que yo esperaba, ni lo va a ser nunca, ¿no? Yo digo el día de hoy que este cuate es como autista, ¿no?
Entonces, ya cuando lo pude definir así, como autista, dije, no, o sea, no, de verdad estaba yo muy enferma, o sea, muy necesitada, ¿no? Y entonces, porque podíamos pasar así como una drogadicta así, en un hotel, consumiendo así la heroína. Yo estaba con él en un hotel un fin de semana sin salir a ningún lado, solo viendo la tele. Y yo decía, a mí no me gusta esto. O sea, a mí me gusta salir, que me dé el aire, pasear, caminar. Y a él no le gustaba. Y entonces, cuando pude ver las características así del ser humano, sin ya toda la bola de sentimientos, porque lo que hace, o sea, lo que a mí me da el curarme con otra persona es quitarme toda la bola de emociones que traigo aquí enfrente, ¿no? Y entonces, como traigo muchas emociones, el quitármelas y poder verlo así, sin todas esas emociones de, ay, es que lo amo porque no lo amas, porque si lo amaras lo aceptarías así tal cual es y eso no es cierto. Entonces, cuando puedo quitarme toda esa maraña de emociones, puedo verlo con claridad. Por eso digo que la madrina me devuelve el sano juicio. Entonces ya digo, pues, entonces ¿lo quieres ir a ver? No, pues ya no lo quiero ir a ver, ¿no? O sea, que yo muchas veces le pregunto a mis hijas, bueno, pero ¿qué extrañas? O sea, si tú pagabas, si tú le hablabas, si tú proponías, si tú le regalabas, si el cuate solamente estaba viendo la tele, o no te pelaba cuando estaban en un restaurante, ¿qué extrañas? O sea, ¿cuál es la parte que extrañas? ¿No? Entonces, a lo mejor la compañera que preguntó esa pregunta me puede decir qué es lo que extraña. Cuando podemos así saber qué extrañamos, pues podemos compensar de alguna manera. Y si es que en realidad existía eso, ¿no? Porque en mi caso, bueno, pues no existía, era algo que yo me inventaba, porque pues el que te acompaña a alguien al cine, pues puede ser cualquier persona, ¿no? Y además, pues él me servía mucho para tapar esa soledad, porque a mí no me gustaba estar sola y no me gustaba estar conmigo mismo. Y ahora que he descubierto que soy muy buena compañía para mí misma, pues no necesito que alguien me acompañe, ¿no? O sea, no por necesidad, sino por decisión. Gracias, compañera. Se quiere preguntar algo. ¿Me ayudas con tu micrófono, Miriam? Bueno. Ahí estás, ahí estás. Ok. Gracias, buenas noches, Miriam Codependiente. Gracias por tu compartimiento. Yo lo que te quería preguntar, bueno, primero, ¿cómo lidiaste con porque mencionaste que dejaste de fumar? Quería ver si me podías compartir un poquito de cómo fue ese proceso. Uh-huh. Y también te quería preguntar, cuando tomabas las decisiones de ya no más con tus relaciones, ¿qué proceso? Mencionabas que era el apadrinamiento, Uh-huh. pero hacías como alguna, no sé, como mencionabas hace rato, de escribir algo acerca de lo que te gusta, o sea, poner en una balanza, ¿no? Lo bueno, lo malo, Uh-huh. pero a ver si tú hiciste algún proceso así para tomar esa decisión. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo te comparto que Gracias. pues el cigarro, como todas las adicciones, pues es para evadir, ¿no? Para evadir la realidad, para evadir lo que sentimos, para tapar ese hueco que tenemos adentro, que, bueno, yo lo sentía como si el aire me pudiera atravesar, ¿no? Tenía yo un hoyo, así yo sentía un hoyo en el pecho, sentía como si el aire me pudiera atravesar. Entonces, el cigarro, pues tapaba esas emociones, era lo que hacía y consumía yo muchísimo, o sea, muchísimo. Más en mi época más difícil de la codependencia, pues más, ¿no? 2 cajetillas diarias. Yo, lo que me pasa a mí mucho es que también es como por hartazgo, ¿no? O sea, yo me harté del cigarro, eh,
porque cuando vas trabajando más tu persona, o sea, las emociones que te dominan, sabes cuáles son las heridas de la infancia que tienen. Ya ven que hay 5 heridas del alma, ¿no? Entonces, cuando trabajas con esas heridas del alma y sabes cuáles son las que te mueven a ti, cuáles son con las que puedes trabajar, cuál es tu historia, el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, y entonces trabajas con tu historia, trabajas con tus emociones, obviamente vas necesitando cada vez menos la adicción para tapar, ¿no? Puedes enfrentar, en mi caso he podido enfrentar mejor la vida sin esas adicciones. Todavía por el día de hoy la comida estoy trabajando en ello, pero pero te vas haciendo más consciente de tu vida y ya no quieres en realidad tapar las emociones, ¿no? Sabes que tienes un lugar seguro para ir a trabajarlas y para poder hablar de ellas, y entonces tienes menos necesidad de consumir. O sea, ya no tienes necesidad de una pareja, escoges estar con una pareja, porque él no te da nada, ¿no? Comparten. Y entonces, pues ya no tienen necesidad de estar en una relación enfermiza, sufriendo. Todas esas, la sufrimiento y la adrenalina y todo, pues es nuestra droga, ¿no? O era mi droga. Y entonces, pues eso me evitaba de estar concentrada en mi aquí y en el ahora. Y de poder solucionar los problemas que tenía yo que solucionar. Y entonces, pues yo me dedicaba a fumar, para no poder sentir todos esos sentimientos y no enfrentar mi vida, porque pues era más fácil estar fumando. Y entonces yo decidí tomar una terapia que costó aparte carísimo, de un día, y entonces sí me sirvió, la verdad es que sí me sirvió esa terapia. Yo fui a esta terapia, donde todo el día te dicen cosas y te explican y tu adicción al cigarro y todo este rollo. ¿Y qué crees que me di cuenta? Que todo esto que me dijeron en un día, por lo que pagué mucho dinero, me lo habían estado diciendo en el grupo durante toda mi vida, ¿no? O sea, lo primero, pues es reconocer que tienes una adicción, que con esa adicción no puedes, que, o sea, como por ejemplo, que la adicción al cigarro, o sea, la nicotina se va muy rápido de tu cuerpo, y entonces por eso tienes la necesidad de volver a estar cigarro tras cigarro tras cigarro, porque la nicotina, como es una sustancia muy venenosa, pues se va de tu cuerpo, ¿no? Y entonces que si tú logras estar un tiempo sin la nicotina, pues en realidad el síndrome de abstinencia de la nicotina no es tan fuerte porque no te despierta en las noches, ¿no? Entonces, que si tú tomas tu reloj y ves y dices, ahorita en un minuto se me va a quitar la necesidad del cigarro, conforme vas pasando más tiempo, pues se va haciendo más, ¿no? Por el día de hoy ya tengo algunas 24 horas sin fumar, pero lo que descubrí era que eso que me habían dicho, por lo cual me cobraron mucho dinero, era lo que me habían dicho en el grupo toda la vida, ¿no? Que yo tenía que reconocer que tenía una adicción al cigarro, que lo que tenía que decir es ahorita, ¿por qué quiero un cigarro? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? Que quiero prender un cigarro, ¿no? Y que era mejor trabajar esa ansiedad, esa necesidad, ese nerviosismo del trabajo, de la vida, de las relaciones, trabajarlas, escribir, abrir una libreta, ponerme a escribir cómo me fue en el día, qué pasó, qué hice, aprender un cigarro, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué estoy necesitando el cigarro? ¿O por qué estoy necesitando hablarle? ¿O por qué estoy necesitando el alcohol? ¿No? Entonces, yo últimamente me he dado cuenta que los fines de semana, por ejemplo, se me antojan las cervezas. A pesar de que yo no tomo, o sea, yo soy súper abstemia. Desde que yo me di cuenta con este tipo, que yo iba con el varón a su casa y ya llevaba yo el saborcito de ron en la boca, porque él siempre estaba tomando. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, no, o sea, solo esto me faltaba, ¿no? Codependiente y alcohólica. Entonces, ahí, así le agarré aversión al alcohol y no tomo nada. Pero últimamente me ha estado trayendo a la mente así la cerveza, ¿no? Y ya sé
por ejemplo, que es por esta incertidumbre que estoy viviendo el día de hoy, pues de acabarme los recursos que tengo económicos, de que no tengo trabajo, de que esta situación no se va a solucionar rápido. Y entonces digo, ay, pues qué, así como que, ¿qué me puede servir? ¿No? O sea, el alcohol. O el cigarro, o también se me ha estado antojando el cigarro. Lo que pasa es que no los compro, ¿no? O sea, voy al súper y digo, ay, ahorita me voy a comprar una cajetilla. Y de repente ya me pongo a hacer otras cosas o a empacar las cosas y me salgo y ya, ¿no? Pero yo era de las personas que no podía estar sin una cajetilla en mi bolsa siempre. O sea, me daba pánico no estar cerca de un Oxxo o de un Seven. No traer un encendedor en mi bolsa era mortal. O sea, yo no podía vivir sin un encendedor. Mi casa olía a cigarro, mi pobre gato olía a cigarro, todo olía a cigarro. Y la verdad es que sí, desde que dejé de fumar, sí me liberé. O sea, sí es ahora sí veo así como esas cadenas físicas que te atan así a una persona o al alcohol o al cigarro o a alguna adicción, ¿no? O sea, yo sin el cigarro ya dije, "Uf", o sea, fue una liberación increíble. Pero pues me dijeron lo mismo que me dicen en el grupo, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué quieres sustituir? ¿Qué quieres tapar? ¿Por qué la necesidad? ¿En dónde está la ansiedad? ¿No? Y trabajar con esas emociones. Y bueno, pues eso es lo que te puedo compartir. Qué linda, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Vamos a abrir el micrófono. Por favor, Javier. Hola compañeros, mi nombre es Javier y soy codependiente. Hola, Javier. Para la compañera que está compartiendo, me gustó mucho todo lo que dijiste. A mí me gustaría saber, me imagino que por la forma como hablas, tú ya tienes un despertar espiritual, un despertar de la conciencia y has estado en grupos de codependientes, o sea, sabes lo que es la codependencia, lo que se siente, esos vacíos y todo. Ahora que tú ya tienes ese despertar de conciencia, ese despertar espiritual, ¿ya no llegas a sentir en ningún momento vacíos, necesidades de una persona en tu vida? Y si realmente ya no lo necesitas, este, llegas a sentir siempre esa paz. ¿Por qué? Por la relación con tu poder superior. O sea, serían dos preguntas. Una es que si ya no llegas en ningún momento a sentir esa necesidad de estar con alguien porque te sientes sola. Y dos, si sientes realmente esa paz por tener una relación con tu poder superior. Bueno, digo, más bien tengo un crecimiento emocional, ¿no? No sé si todavía así como que el despertar espiritual. Bueno, yo sí creo, porque ahora hay muchas teorías y hay muchas cosas. Yo sí creo que la codependencia es una enfermedad crónica incurable y mortal, ¿no? O sea, por la experiencia que yo he tenido, yo sí he visto compañeras que han estado en la cárcel, en el psiquiátrico y así, ¿no? Entonces, yo he decidido, o sea, no, digo, yo decidí durante un tiempo sí anexarme en una agrupación, meterme en todo lo que decían, ir a todo. En mi tiempo habían muchos servicios, o sea, no había tantos grupos de codependientes. Teníamos que hacer mucho servicio para que llegaran compañeras al grupo y nos la pasábamos dando folletos así en el metro, en el centro, en el Día Internacional de la Mujer, hacíamos mucho servicio. Entonces, si mi madrina me decía aquí a las 8, pues ahí a las 8, y aquí a las 7, pues a las 7. Y aunque trabajara, pues pedía yo permiso y me escapaba para ir a ver a la madrina y cumplir con mi servicio. Durante mucho tiempo hice eso. Después de unas 24 horas en el grupo me pude salir de mi casa y vivir sola y poner un departamento y estar conmigo misma. He podido viajar mucho sola, y eso me ha ayudado así
esta práctica del programa, de los pasos, de la espiritualidad, de hablar con tu poder superior, de repente te da chispazos así, ¿no? Y yo recuerdo mucho ese, porque estaba yo sentada en el aeropuerto, en una cafetería, tomándome un café, porque iba yo a viajar a otro país. Y decir, qué buena compañía soy para mí misma. O sea, yo me senté, me tomé mi café y dije, ah, qué padre es estar conmigo misma. Pero fue así como un chispazo, ¿eh? O sea, como un chispazo el darme como mucho sentido de realidad y decir, estoy aquí en el aeropuerto tomándome un café que me gusta mucho, aquí yo sola y no sentí la necesidad de que estuviera alguien conmigo, ¿no? O sea, el día de... Y bueno, también fue una práctica, porque ahorita me estoy acordando, sí lo practiqué durante algún tiempo. Después que se terminó la relación con esta pareja, bueno, porque él se fue a vivir a otro lado y bueno, ya les conté que se casó y demás. Entonces, cuando yo decidí que ya no iba a haber más esta relación con la pareja, lo que hacía yo era que los domingos después de ir a mi junta al grupo, porque tenemos junta de 11 a 1, después de ir al grupo, me iba yo al cine sola y a comer sola. Entonces, si las compañías me decían, no, oye, no, o sea, yo lo hacía yo sola, ¿no? Y me quité la pena de pedir un boleto y que te dijeran, ¿un boleto? Sí, un boleto, ¿no? Y de sentarme a comer lo que yo quería, sin tener que preguntarle, oye, ¿te gusta y quieres? A mí eso es algo que últimamente no me gusta hacer, ¿no? Digo, porque a lo mejor no he encontrado a alguien, pero así de, ¿y qué quieres? Y no sé, ¿y a dónde? Y no sé, ¿no? Entonces, pues yo iba a ver lo que yo quería, así fuera una bobada de película, porque o sea, porque no escogía yo tampoco películas así que tuvieran que ver así con relaciones o con dolor o con drama, ¿no? O sea, escogía yo películas que yo quería ver y entonces iba, yo checaba la hora de la película, veía yo la película y después comía, o primero comía y después veía la película, pero lo hacía yo sola, ¿no? Y entonces en esa parte de hacerlo yo sola, pues me di cuenta que yo no era tan mala compañía. O sea, que yo para mí misma soy muy buena compañía. El día de hoy vivo sola y te puedo decir que hay veces en que ni siquiera prendo la tele, ni el radio, ni nada, ¿no? Que puedo leer en mi casa y estar bien. No es que tenga yo una paz mental y una serenidad todo el tiempo, porque pues la vida te va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿no? Sino que es que en ese momento de las subidas y bajadas es cuando hay que practicar el programa y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque después de que encuentras, o sea, después de que practicas el programa, pues está la oración, está la meditación también, ¿no? Que es algo que yo tengo que hacer. O sea, yo me di cuenta que esto de la codependencia era como si tuviera yo diabetes. O sea, la gente que tiene diabetes, pues tiene que comer adecuadamente, tiene que ir al doctor, se tiene que checar el azúcar, tiene que hacer ejercicio, ¿no? Y entonces, y yo como codependiente, yo tengo que ir a una junta, tengo que escribir, tengo que hacer oración, tengo que hacer meditación, tengo que amadrinarme. O sea, yo tengo que hacer muchas cosas para estar bien, ¿no? Y bueno, pues en eso de hacer muchas cosas para estar bien, pues porque también tengo que darle tiempo a mis ahijadas, porque así, en esa parte de estar bien, pues o sea, no sufro si no tengo una relación, ¿no? O sea, yo creo que de repente sí digo, bueno, pues ahorita sí quiero tener una relación. Y me abro a recibir una relación. Hay momentos en que digo, no, pues no quiero una relación, ¿no? Yo todavía no estoy convencida de tener una relación para toda la vida, ¿no? ¿Y por qué no estoy convencida? Pues porque he visto la relación que tengo con mis papás. Tengo que trabajar mucho esa relación, o sea, la relación que yo he visto con mis papás para poder decidir si yo quiero una relación para toda la vida. Por el día de hoy, no. O sea, por el día de hoy no quiero una relación así, que yo diga, sí va a ser para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. No. Porque las personas cambian, porque la situación cambia, no porque no me quiera comprometer, sino, o sea, me comprometo durante el tiempo que dure la relación, pero las cosas cambian.
y nosotros cambiamos y el mundo cambia y pues está muy difícil mantener una relación hasta que la muerte nos separe, pero no lo hago por necesidad. Y cuando empiezo a sentir esos huecos, o sea, no, por supuesto que todavía tengo, o sea, imagínate, me tardé 20 y tantos años en enfermarme, pues me voy a tardar 20 y tantos años en recuperarme, ¿no? Y entonces, en eso que me trato de recuperar, pues sigo sintiendo, o sea, soy un ser emocional, pero cuando sigo sintiendo, entonces me detengo y digo, a ver, ¿por qué está esto? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la ansiedad? Sí les comparto que, bueno, por el día de hoy no tengo trabajo, pero se me han presentado una serie de cosas y de personas que me han ayudado en esta época impresionantes. O sea, todos los días le agradezco a mi poder superior esas muestras así de que me dan, de que me ofrecen, de que me, de ayuda, que por el día de hoy pues no me he quedado sin comer y sin una casa y sin nada que vestir y llevo un año sin trabajar. Entonces, pues por eso creo que existe mi poder superior y que está conmigo. Y entonces a mí me decían en el grupo, ese hueco que tiene solo tiene el tamaño y la forma de tu poder superior. Entonces ninguna persona se iba a adecuar a ese hueco que yo tenía en el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues por el día de hoy no me muero ni me pasa nada si no tengo una pareja, ¿no? O sea, la he tenido, he disfrutado, he estado bien y cuando no la tengo, pues no la tengo, pero no sufro, ¿no? Es por algo, yo sé que también es por algo, sé que también tiene una función el no tener una pareja por el día de hoy y que mi poder superior tiene un plan perfecto para mí. Y entonces, pues, no, o sea, no pasa nada si no tengo una pareja. Si llega, pues está bien, ¿no? Pero si no, pues no pasa nada. O sea, no, nadie me va a llenar esos vacíos que tenía yo antes, ¿no? Nadie. No me los llenó ni el cigarro ni la comida de una persona, nadie me los llenó. Entonces, y luego pues tengo que tener yo muy claro para qué quiero una pareja, ¿no? Y entonces, pues a veces no lo tengo claro, ¿no? A veces no lo tengo claro. A veces, pues sí quiero compartir cosas, quiero compartir viajes, y pues está bien compartirlo con una pareja, ¿no? Pero estar por alguien por necesidad es algo que no lo vuelvo a hacer. Pues solo por hoy, ¿no? ¿Quién sabe? Porque decía mi madrina, pues, ¿quién sabe si llega otro y te vuelve a poner así como estabas antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues solo por hoy no lo necesito, no necesito una pareja, estoy bien y pues los altibajos y todas esas emociones, pues las tengo que detectar y después trabajarlas, ¿no? Pues eso es lo que te puedo compartir. Gracias. Ok, bueno, hay otra pregunta de Valeria. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cómo trataste a tu expareja y te llegaste a sentir muy arrepentida por eso, pero hasta que terminaron? Y en caso de que lo hayas hecho, ¿cómo lo superaste? Sí. Cuando haces un inventario personal, en el cuarto paso, que bueno, no te tienes que ir, bueno, en mi caso, mi experiencia es que yo no me tuve que ir a un retiro, ni dejar de dormir 24 horas, ni nada de eso. Yo hice el cuarto paso ahí en el grupo, no nos quedamos sin dormir ni nada de eso. Lo fuimos haciendo como por partes. Y cuando tienes ese despertar espiritual y eres honesta contigo misma, ¿no? Sin miedo, cuando lo haces sin miedo, y hicimos un minucioso inventario moral de nosotras mismas, pues ahí tienes que poner la neta del planeta, porque pues si no, no sirve de nada. Y de todas maneras es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, o sea, no nada más haces un cuarto paso y ya, ¿no? O sea, ya te curaste. O sea, hay que hacer cuartos pasos muy seguido, ¿no? Y entonces, cuando yo hice ese cuarto paso, o sea, cuando yo hice el trabajo de los pasos en el grupo, me di cuenta que yo también había hecho de todo para desprestigiar al cuate, ¿no?
O sea, yo me vengaba a través del desprestigio. Como trabajábamos en el mismo medio, pues yo hablaba pestes de él, ¿no? O sea, simplemente yo me veo ahora, por ejemplo, que alguien me venga a armar un pancho como los que yo hacía a mi oficina, no, para nada. Y yo los hacía constantemente. O sea, la gente que trabajaba con él en ese entonces me identifica porque yo estaba loca, ¿no? Pues eso no se le o sea, eso no lo hace una persona normal, ¿no? Entonces, por supuesto que yo también le hice cosas, ¿no? O sea, yo también tenía relaciones con otros varones, pues para vengarme de él, aunque él no se diera cuenta, ¿no? Le contaba nuestras cosas a otros, a otras personas, pues obviamente para desprestigiarlo. Lo desprestigié mucho en el tiempo en que tuvimos la relación y yo estaba muy resentida con él. O sea, yo no tenía otra manera así como de vengarme de sus infidelidades. Y a pesar de eso, la gente me decía, es que o sea, ¿por qué seguías con él? ¿No? ¿Qué es lo que te dicen? Así, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué? Y es algo que tú tampoco lo entiendes, ¿no? Hasta que llegas a un grupo y te das cuenta que eres codependiente. Yo decía, es que yo me estoy volviendo loca, ¿no? Y entonces sí lo desprestigié mucho, sí hablé muy mal de él, sí le fui a armar panchos así a su casa. Es más, una vez fue tanto el desmadre que armé que me dijo, si no te vas, voy a llamar a la policía, ¿no? Entonces, sí lo trabajé. Digo, no tenía yo por qué irle a pedir perdón, ¿no? Pero sí lo trabajé, sí lo desgasté, sí lo hablé. El hablarlo te libera muchísimo. Obviamente con eso no quiero decir que me dieron ganas de irlo a buscar para pedirle perdón, ¿no? Pero sí o sea, era algo que yo me iba a llevar a la tumba, lo reconocí, ¿no? Reconocí lo que yo hago cuando las personas no me caen bien o no hacen lo que yo quiero, es así, ¿no? A través del desprestigio. Y entonces, y además a través del desprestigio, así como con todas mis redes, ¿no? Porque luego las mujeres tenemos así como muchas redes y entonces yo lo desprestigié mucho a todos los niveles. Entonces sí lo tuve que trabajar, lo tuve que hablar. O sea, el trabajar algo es hablarlo hasta que la culpa y la vergüenza que sientes se desgaste, ¿no? Y bueno, pues yo no soy culpable, soy responsable, pero en ese tiempo estaba yo muy enferma de codependencia. No es una justificación, pero para mí ha sido como, pues para aminorar un poco, ¿no? Pues estaba yo muy enferma, estaba yo muy inconsciente en ese momento. Y así como puedes hacerlo contigo, o sea, como lo puedes hacer con otras personas, pues lo puedes hacer también contigo, ¿no? Te puedes perdonar por haber estado tan inconsciente. Y puedes perdonar a las otras personas y decir, pues es que está inconsciente, o sea, no me lo está haciendo porque sea mala persona o porque me quiera fregar o muchas de mis hijas me preguntan, es que ¿por qué me hace eso? Porque es un ser muy inconsciente, ¿no? Está inconsciente de sus acciones, o sea, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, no es lo mismo. Pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra y hacemos otra cosa completamente diferente. Entonces, él está inconsciente, no lo está haciendo conscientemente, ¿no? Y yo no lo estaba haciendo en ese momento conscientemente, yo lo estaba haciendo muy inconscientemente. Entonces, bueno, cuando lo trabajé, lo hice consciente y me hago consciente, más consciente cada vez de mis actos, pues puedo decir, bueno, pues y puedes pedirle perdón en una hoja de papel y después tirarlo, ¿no? Y pues así le hice. Sí. Ok, ya estamos, gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Acabamos con Rose, que tiene levantada la mano. Porfa, Rose, ¿puedes activar tu micro? Listo. Hola, buenas noches. Soy Rosalba y soy codependiente. Hola, Rosalba.
¿cómo estás? Mira, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención. Tú dijiste, yo hacía lo que mi madrina me decía. Yo veo que en la codependencia, pues vemos esta rebeldía de por qué voy a hacer las cosas que me dicen, ¿no? O por qué voy a hacerle caso a, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso te mantiene mucho, y se da mucho el que digas, es que me quiere controlar, ¿no? Entonces, pues obviamente te rebelas, ¿verdad? Pero esta situación que tú comentabas de de hacer lo que la madrina te estaba diciendo, ¿no te causaba conflicto? Primero porque fue una decisión consciente, ¿no? O sea, con un poco de conciencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Además, bueno, en mi grupo, las madrinas no te dicen lo que tienen que hacer. Ellas te comparten lo que ellas hicieron, ¿no? O sea, mi madrina me decía, bueno, pues yo le hablaba a la madrina, ella me decía cuando el varón estaba hablando por teléfono, yo sacaba la cabeza por la ventana, ¿no? Para no oír lo que él estaba hablando. Entonces ella no me decía, saca la cabeza por la ventana, ¿no? O sea, las sugerencias no son directas, son indirectas, ¿no? De lo que yo he hecho. Entonces, para mí no era como... Y además, porque cada que hablaba yo con ella ella me daba alguna sugerencia, yo sentía como un bálsamo en mi alma, ¿no? Entonces, cuando yo practicaba lo que ella me decía, veía que me funcionaba, pues menos me revelaba. O sea, sí por ejemplo, en el grupo decimos, ¿no? Aquí el servicio es de buena voluntad. El servir el café, el lavar los trastes, el trapear, el barrer, el hacer servicio. En mi casa era fuerzas, ¿no? Era fuerzas y con un regaño y con la jeta y no puedes ir a ningún lado si no haces tu quehacer y no puedes hacer esto si no haces esto, ¿no? Entonces, como en el grupo te enseñan a hacerlo de buena voluntad, pues lo haces de buena voluntad. Entonces, cuando mi madrina me hacía sugerencias, eran sugerencias amorosas, ¿no? O sea, me decía, mira, yo le pedía sugerencia a la madrina hasta para irme de vacaciones. Entonces, yo decía, bueno, si yo no tengo un sano juicio porque soy codependiente, porque estoy en una adicción, pues a lo mejor con ella sí voy a tener un sano juicio. Y entonces, pues yo le pedía permiso hasta para irme de vacaciones, ¿no? O sea, le decía yo, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo, tú crees que pueda, ¿no? Para cambiarme de trabajo, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo me ves? Tal cosa. Para una relación, bueno, hasta en esas cosas, oye, mira, conocí a esta persona, tal, esta relación, y ella me daba su punto de vista, pero pues a veces yo decía, pues sí, ya me lo dio, pero pues yo voy a hacer lo que yo diga, ¿no? Pero pues obviamente pues pasaba lo que ella decía, porque pues ella ya había pasado por eso, ¿no? El chiste del amadrinamiento es compartir, solo son 3 cosas, ¿no? Fortaleza, experiencia y esperanza. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ahijadas que tienen hijos. Yo no tengo. O sea, yo no tengo hijos. Yo no puedo ser madrina de una persona que tenga hijos porque yo no los tengo. Entonces me va a preguntar y pues yo no le voy a saber qué decir. Entonces tiene que ir con una madrina que tenga hijos, ¿no? Hay compañeras en el grupo que llegan porque su hijo es adicto a una droga. Entonces, pues yo no puedo amadrinar porque yo no tengo esa experiencia. O sea, yo amadrino a las personas que tienen o sea, que yo les puedo compartir la experiencia mía, ¿no? Es experiencia, fortaleza y esperanza, nada más. Gracias, Iracel. Sí. Pues si no dicen otra cosa, cerramos la junta, Miriam. Sí, claro. Muchas gracias, Iracel, por compartirnos tu Gracias a experiencia, ustedes. fortaleza y Gracias. esperanza. Gracias, Rose, por el servicio. Gracias, Angelito. Le pongo en pantalla, Miriam, la guía.
Bueno, sí está grande. Sí veo. El tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo cual pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado se ha dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial, mantenerlo en el ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y poder expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que la comprensión, el amor sean el espíritu del grupo. Les agradezco que me hayan permitido coordinar esta sesión junto con este Ángel y los invito a terminar con nuestra oración de cierre que dice: agradecemos a nuestro poder superior por todo lo que hemos aprendido de la reunión. A la hora de cerrar, llevamos con nosotros la sabiduría, el amor y la esperanza de la recuperación. Y les recordamos que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y que todos somos parte del grupo y que todos podemos donar, igual y no importa la cantidad, lo importante es que nos hagamos responsables. Ahora los invito a que me acompañen a la cadena de unidad para decir la oración a la serenidad y la responsabilidad. Oración a la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Haz tu voluntad y no la mía. Oración a la responsabilidad. Yo soy responsable donde quiera y donde quiera se extienda. ¿Qué? Yo soy responsable cuando quiera y donde quiera. Yo soy responsable de cualquiera. Que está mal esta, ¿no? Extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Codependientes Anónimos siempre esté ahí. Por eso yo soy responsable. Sigamos viniendo. Esto funciona. Muchas gracias a todos y es primera vez que tenemos la coordinación, Ángel y yo, y bueno, y te agradecemos mucho tu compartimiento, muy bonito, muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Bonita noche. Buenas noches, que descansen. Cuídense, besos, abrazos a todos. Cuídense. Gracias. Noche. Bye. Buenas noches, muy bonito. Bonito, Adiós, gracias. Rita. Adiós, muy padre, el compartimiento. Muy bonito, gracias. Bye.